Cuando nosotros hablamos de libertad y decimos somos libres, quiere decir que nosotros podemos hacer con decisión y pensando en los pasos que vamos a dar, lo que nosotros creamos que es conveniente. La libertad, así como un preso, tiene que gozar de esa libertad y para tener esa libertad tiene que reunir ciertos requisitos. Y nosotros cuando hablamos de libertad, estamos hablando también de ciertos requisitos que nos pide el Padre para poder avanzar en nuestra vida espiritual. Todo lo que está aquí también forma parte de, de un propósito divino del Señor. Cuando nosotros hablamos de libertad, hablamos de que nuestro corazón está sano, que no tiene situaciones que puedan afectarnos en salud, en finanzas, en pensamiento, en el alma. Cuando nosotros hablamos también de libertad, hablamos de que tenemos una mente sana, pensamos en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo benigno, porque tenemos una mente sana. Entonces, eso quiere decir que las cadenas han sido rotas. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios seamos libres, libres de ataduras, libres de pensamientos, libres de cosas que hay en el corazón que puedan afectarnos espiritualmente, emocionalmente. Es importante ser libres. Vamos a hablar del significado de libertad. En el diccionario español dice así: libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Todos nosotros como seres humanos, conozcamos a Dios o no le conozcamos, tenemos una conciencia y somos responsables de lo que decidimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos y de cómo nos conducimos. El diccionario bíblico nos dice lo siguiente: libertad en la Biblia tiene un significado profundo que va más allá de la simple ausencia de restricciones físicas. Se refiere a la liberación del poder del pecado y la reconciliación con Dios, permitiendo a los creyentes vivir de acuerdo con la voluntad divina y disfrutar de una vida plena y significativa. Como nosotros podemos ver, es más profundo cuando nosotros hablamos de libertad en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque en este ámbito no solamente es la cuestión física, no es nada más la conciencia, es una libertad absoluta, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no hemos logrado esa libertad? Tenemos ataduras, ataduras en nuestra mente, ataduras en nuestra alma y ataduras en nuestra vida. La palabra hebrea libertad es rakhab. Quiere decir espacioso en cualquier dirección, en todo momento, a todo lo que da. Literalmente o figura significa amplio, ancho, anchuroso, espacioso, extensa, libertad. Cuando nosotros somos libres, nos ensanchamos. Por eso dice la palabra: te ensancharás a la izquierda, a la derecha, al frente, atrás. Te vas a ensanchar. Cuando tú eres libre, te mueves en espacios, en situaciones que tú jamás pensaste moverte, porque quien te mueve es Dios, como se movían los apóstoles.
De momento aparecían aquí, aparecían allá. Nosotros también tenemos ese privilegio, pero no lo usamos porque no hemos sido totalmente libres. Cada una de todas estas palabras significan amplitud. Cuando Dios nos habla de una amplitud, nos habla de una amplitud de pensamiento, una amplitud de sanación del alma, de una amplitud de lograr cosas, objetivos. Él quiere que nosotros nos ampliemos, que nosotros tengamos libertad, no nada más en un área, en todas las áreas de nuestra vida. La palabra hebrea libertad es rakhab, raíz primaria, aumentar, espacioso y ensanchar. Todas estas palabras las conocemos porque Dios nos ha dado su palabra para aumentar nuestro conocimiento, para aumentar nuestra vida en paz con el Señor, para aumentar nuestra relación con Dios, para ensancharnos, para movernos espaciosamente. El Señor es bueno, el Señor es benigno y siempre busca la manera de ayudarnos como hijos. Pero nosotros tenemos la obligación de aprender y no quedarnos enanos, sino ser grandes, grandes hasta donde más podamos, sin dejar la humildad. Porque si dejamos la humildad, ya perdimos todo. El conocimiento es poder aquí en la vida natural y en la vida espiritual también. Porque usted va a un lugar donde necesita un favor y usted va con la gente de alto rango, no va con la gente que está trabajando ahí al principio, usted va con la cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí es lo mismo. Nosotros tenemos que subir, subir, aprender, aprender y tener conocimiento para podernos defender, para poder hablar, para poder orar, para poder decirle a cada situación que nosotros tenemos, basta, te vas, porque mi vida le pertenece al Señor de Reyes, al Dios Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús le damos la gloria y la honra. Vamos a hablar que hay una libertad condicionada o condicional. La libertad condicional es una figura jurídica que permite a una persona condenada por un delito salir de prisión antes de cumplir la totalidad de su pena, bajo ciertas condiciones y supervisión. Es una forma de reinserción social que busca evaluar el comportamiento del individuo y su capacidad para reintegrarse a la sociedad. Esa es una libertad condicionada en el mundo jurídico de la tierra. En este caso, nosotros podemos darnos cuenta que nosotros tenemos una libertad condicionada delante de Dios. Si no oramos, no avanzamos, no nos fortalecemos, no logramos obtener las promesas que Dios nos ha dado. Si no leemos la Biblia, no adquirimos conocimiento, seguimos enanos y si no investigamos, pues puede llegar alguien y decirnos, mira, esto es rojo y nosotros le vamos a decir, sí es cierto, es rojo. Y caer en error. Entonces, nosotros también tenemos ciertas condiciones y estamos bajo la supervisión de Dios. Y nuestro comportamiento también es importante para el Señor. La capacidad que tenemos de integrarnos como sociedad, como hermanos, también es importante, porque cuántas veces vemos en las iglesias que los hermanos no se pueden integrar.
por el celo, por la envidia, porque uno tiene dones que el otro no tiene, porque ya llegó el chisme, ya dijeron esto, ya dijeron el otro. Entonces, nosotros tenemos la capacidad para poder ser unas personas que nos podamos reintegrar en un grupo social, y más siendo hijos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a integrarnos como hijos de Dios. ¿A qué padre le gusta que sus hijos estén uno por allá, otro por acá, otro por allá? Ninguno. Nosotros como padres nos gusta que nuestros hijos estén donde estamos nosotros. En detalle, la libertad condicionada o condicional en el mundo terrenal suspende la ejecución de la pena. La libertad condicional no elimina la condena, sino que suspende temporalmente su cumplimiento en prisión, permitiendo al individuo cumplir el resto de la pena en libertad. Nosotros tenemos este ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no llegamos a Cristo, traemos una condena de muerte. Pero después, cuando nosotros recibimos a Jesús, se suspenden todas aquellas cosas que pudieran en un momento habernos causado daño, se suspenden. ¿Por qué? Porque Dios ya nos perdonó, nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa y nos dio vida eterna. Pero estamos en supervisión para darle cumplimiento a lo que Dios ya estableció, el obedecer a su palabra, el no desviarnos, el orar, el meditar, el proclamar su nombre a otras personas, para que también, así como nosotros hemos conocido del Señor, ellos también conozcan de Dios. Es importante saber que nosotros también tenemos un cumplimiento porque nos fueron perdonados todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Pero tenemos que cumplir con la pena de libertad, que es obediencia, leer la palabra, estar en constante relación con Dios y no descuidarnos de esa bendición tan grande que Dios ha puesto en nuestras vidas. Como todo en la vida, hay condiciones. No hay nada que sea gratis. Nada es gratis. Hay condiciones. Cuando una mamá va a tener un hijo, pues tiene que aguantarlo en el vientre y esté cansada con el dolor de la espalda y todo, ahí está pagando el precio por ver un bebé hermoso en sus brazos. Y lo mismo el papá, cuando el papá va a tener un hijo, está esperando la llegada de ese bebé para abrazarlo, para besarlo, para estar con ese bebé que está en el vientre de la madre. Y tiene que esperar y tiene que pagar el médico, comida, los antojos, todo lo que requiere un embarazo. Y es un ejemplo muy simple. Hay condiciones en la vida. Si usted va a comprar a la tienda, para comprar tiene que tener dinero y poder comprar lo que usted necesita. Aquí mismo también hay condiciones en el mundo natural. Para acceder a la libertad condicional, el condenado debe cumplir con ciertos requisitos, como haber cumplido una parte de la pena, generalmente un porcentaje, demostrar un buen comportamiento, compromiso con su proceso de reinserción, tener arraigo familiar y social y presentar una solicitud formal. En el mundo espiritual también hay condiciones para recibir la libertad en Cristo. El arrepentimiento, aceptar a Jesús y reconocerlo como Señor y Salvador e Hijo de Dios, el bautismo en agua, la relación íntima con Dios, la obediencia, leer su palabra, meditar su palabra, la santidad, la limpieza, y estos son unos de muchos otros que nosotros conocemos en la palabra del Señor. Una vez que nosotros tenemos esa libertad en Cristo, una vez que nosotros hemos obtenido esa libertad por la gracia inmerecida que nosotros tenemos, pero la gracia de Dios,
estamos supervisados de todo lo que hacemos. Dios nos está observando, Dios está mirando qué estamos haciendo, qué estamos hablando, qué estamos pensando, cómo estamos caminando, si estamos obedeciendo, si realmente estamos haciendo esa libertad que Él nos ha dado por amor a nosotros, con un gran sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de que en el mundo normal y natural hay una supervisión de las personas que están bajo libertad condicionada, bajo una libertad de condición, una vez que es concedida la libertad condicional, el individuo queda sujeto a la supervisión de las autoridades, quienes vigilarán el cumplimiento de las condiciones impuestas y podrán revocar la libertad en caso de incumplimiento. Cuando nosotros en el mundo legal no cumplimos con lo establecido por Dios, también se nos revoca cierta libertad. Tenemos que tener en cuenta que Dios nos ha dado la libertad y en ocasiones, cuando los hijos se apartan totalmente, también hay un incumplimiento porque nosotros al celebrar el acto verbal establecido en su palabra, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Reconoce al Señor como tu Señor y tu Salvador. Escribe el nombre será escrito tu nombre en el libro de la vida. Entonces, cuando nosotros estamos cumpliendo, tenemos vida eterna, pero cuando nosotros incumplimos, se puede revocar. Por eso dice la palabra, cuidar tu salvación con temor y temblor. Y asimismo, cuando la gente peca, también pierde la libertad y pasa de ser libre a ser esclavo. La palabra es muy clara. El área jurídica no permite, como acá en el mundo, que hagamos manita de puerco o que lloremos y que nos cambien la sentencia, porque la palabra de Dios dice no va a declarar inocente al que es culpable. Tenemos que tener cuidado con esa libertad que Dios nos ha dado. Ahora, si nos vamos a la supervisión del cielo, esta se encuentra a cargo de los ángeles de Dios de acuerdo a sus jerarquías y de acuerdo a lo que Dios establece. Dios nos ha dado un ejército de ángeles para que nos cuiden, ¿sí? Pero también nos ha dado los ángeles para que vean qué es lo que estamos haciendo. Y los ángeles son muy celosos del Padre, de la palabra. No estamos solos. Como dirían en el mundo, un mundo nos vigila. Sí, el mundo espiritual. Y así como nos vigilan los ángeles de Dios, también nos vigilan los ángeles del enemigo, su jerarquía. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestra vida, porque nosotros estamos en un lugar muy peligroso en este mundo. Pero si nosotros permanecemos en el mundo espiritual, podremos tener la victoria que Dios nos prometió. El Salmo 9, 11, 12, nueva traducción viviente, dice así: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Mateo 18, 10, nueva traducción viviente, dice así: cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Usted tiene ángeles. Yo tengo ángeles, pero nos están mirando, nos están observando, nos están vigilando. Y ellos nos ayudan en ocasiones, como dice aquí, para que nuestro pie no tropiece en piedra.
pero nos están vigilando. Dios nos cuida, Dios nos guarda, pero también nos ve y ve lo que hacemos y sabe lo que pensamos y lo que sentimos y lo que hay en nuestro corazón. De ahí la importancia de mantenernos en santidad. Los beneficios de una libertad condicional busca facilitar la reinserción social del condenado, evitando el aislamiento prolongado y promovido su participación activa en la comunidad. Beneficios de la libertad en Cristo: la vida eterna, la paz, el gozo, la fuerza, el poder, la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, saber discernir entre lo bueno y lo malo, seguridad y muchas otras cosas más, como obtener el poder de Dios para poder ser libres, como sentir su presencia, que es lo más maravilloso, y podemos enumerar muchas otras cosas más que nos beneficia al tener la libertad. No es un derecho absoluto el que nosotros podamos tener una libertad condicionada. No todas las personas condenadas tienen derecho a la libertad condicional. La decisión se otorga depende de la evaluación individual de cada caso, considerando los factores de riesgo y las posibilidades de éxito en la reinserción. No todas las personas tienen derechos a la libertad de Dios. Solo aquellos quienes reciben a Jesús y deciden seguirle, dejando atrás su vida pasada. Por eso la Biblia nos dice que no todos son hijos. Nos habla de que unos son creación. Cuando nosotros no llegamos a Cristo, éramos creación. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y decidimos cargar nuestra cruz y seguir a Cristo, en ese momento, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12, Nueva Traducción Viviente. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que, aunque todos somos creación de Dios, no todos somos considerados sus hijos en un sentido espiritual. El derecho a la libertad solo le pertenece a los hijos de Dios, aquellos que han decidido dejar sus pasiones, su vida pasada y seguir a Cristo, obteniendo la vida eterna y sus promesas. Existe otro tipo de libertad llamada libertad anticipada. La libertad anticipada en la Biblia se puede entender desde diferentes perspectivas, incluyendo la liberación del pecado y de la esclavitud, así como la libertad que se encuentra en la relación con Dios. Se enfatiza la importancia de la fe, la obediencia y la gracia divina para obtener esta libertad. Esta libertad del pecado la podemos encontrar en Romanos 6:18 PDT, que dice así: ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. En Gálatas 5:1 NBB dice así: así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Juan 8:36 NBLA dice así: así que si el Hijo nos hace libres, ustedes serán realmente libres. Hermosas palabras de nuestro Dios. Somos libres porque Él nos hizo libres y nos ha dado de su misericordia y de su gracia. Estos versículos hablan de la liberación del poder del pecado a través de la fe en Jesucristo. La libertad no es solo una ausencia de restricciones externas, sino una transformación interna que permite vivir en justicia y obediencia a Dios. Nosotros tenemos que ser transformados en mente, en alma y cuerpo. Por eso la palabra del Señor dice: por falta de conocimiento mi pueblo perece. Nosotros tenemos que ser transformados en el espíritu de nuestra mente.
También tenemos la libertad a la esclavitud. En Éxodo 6, del 6 al 7, CST, dice así: así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitaros de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberaros de su esclavitud. Voy a liberaros con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Versículo 7. Haré de vosotros mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Así sabrán que yo soy el Señor vuestro Dios, que os libró de la opresión de los egipcios. Muchas veces nosotros permitimos que el enemigo nos oprima. Muchas de las veces nosotros damos cavidad para que eso suceda. Nosotros somos libres porque el Dios nos hizo libres. El Dios que sacó al pueblo de Israel y los libró de los egipcios es el mismo Dios que nos dio libertad a nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos conservar esa libertad y debemos de seguir peleando por seguir manteniendo esa libertad y por mostrarles a otros que Dios liberta, Dios sana y Dios salva. En Gálatas DHH dice así: así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Nosotros somos herederos de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado todo de Él y nos ha dejado su Santo Espíritu para que nosotros podamos caminar y seguir adelante y no ser vencidos por el enemigo. Por eso es importante que nosotros tengamos la confianza puesta en el Señor. Por eso es importante que nosotros mantengamos esa libertad que el Señor Jesucristo nos dio. Estos versículos relatan la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La libertad anticipada en este sentido se refiere a la liberación de la opresión y la búsqueda de una vida plena bajo el señorío de Dios. La libertad en Cristo. Segunda de Corintios 3:17 NBB dice así: porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios? Todos lo recibimos cuando nosotros aceptamos a Jesús. Y cuando nosotros caminamos y nos bautizamos, el Espíritu nos siguió llenando más. Nosotros tenemos lo más hermoso en nuestra vida. No son ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nuestros amigos, ni nuestros familiares, ni nada que hay en esta vida. Son parte de nosotros y los amamos. Pero el mejor regalo que Dios nos pudo dar es su Santo Espíritu, porque es de Él, es su esencia habitando en nosotros. Salmo 119, 45 NTV. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros realmente obedecemos sus mandamientos? Tenemos que pensar si realmente los estamos obedeciendo o los estamos pasando por alto. La libertad en Cristo implica una relación íntima con Dios, donde se experimenta la guía. ¿De quién? Del Espíritu Santo. El apoyo y el gozo de su Espíritu también. Esta libertad no es licencia para pecar, sino una invitación a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios con alegría y propósito. Si bien es cierto, nosotros tenemos libertad, pero no es para volverla libertinaje. No es para hacer lo que nosotros queramos, sino para vivirla de acuerdo a cómo Dios nos ha establecido y de acuerdo a los propósitos que Dios tiene en nuestra vida.
En resumen, la libertad anticipada en la Biblia no se limita a la liberación legal de una pena, sino que abarca la liberación del pecado, la esclavitud y la búsqueda de una vida plena en relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando esa búsqueda de la vida plena teniendo la relación con Dios? ¿Hemos entregado todo? ¿No nos falta entregar algo? ¿Estamos caminando en sus mandamientos? ¿O hay algo que no hemos entregado? Si es así, es el momento de dárselo al Señor. La libertad, en esencia, es la capacidad de un individuo para actuar, pensar y decidir por sí mismo, sin restricciones externas, indebidas o coacción. Implica la autonomía para elegir, la ausencia de opresión y la posibilidad de expresar ideas y pensamientos libremente. Dios nos ha dado libertad para muchas cosas. Más allá de una simple ausencia de restricciones, la libertad también implica autodeterminación. La autodeterminación es la facultad que establece metas y objetivos propios y actuar para lograrlos. ¿Cuántas metas tú te has propuesto en la vida espiritual que tú llevas? ¿Cuántos objetivos te has trazado? ¿Y qué has hecho para actuar y lograrlos? Porque yo te hablo de metas, pueden ser tus hijos a los pies de Cristo, pueden ser tu trabajo, tu negocio, puede ser tu familia. ¿Ya planteaste tus objetivos propios? ¿Ya viste de qué manera vas a actuar para lograrlos? Dios nos ha dado autodeterminación. No nos ha hecho débiles, nos ha hecho fuertes. Pero el enemigo siempre quiere que pensemos que estamos débiles y no es cierto. Responsabilidad. La libertad conlleva la responsabilidad de las propias acciones y sus consecuencias. Tenemos que aprender a aceptar que cuando nosotros tomamos una decisión y la ejecutamos, va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. Y tenemos que aprender a aceptarla. Porque si la consecuencia es mala, sabemos que Dios nos va a llamar la atención y sabemos que Dios nos va a exhortar y sabemos lo que puede pasar. Pero también, si actuamos de acuerdo a la voluntad del Padre, sabemos que Dios se va a agradar y también nos va a dar bendición. El Padre es bueno, nuestro Señor es bueno, pero es estricto. Respecto a la libertad de los demás, la libertad de cada individuo debe coexistir con la libertad de los demás, sin interferir en sus derechos y decisiones. Nosotros no podemos obligar a alguien a decirle, acepta tú a Jesús, o interferir en sus derechos. Tampoco podemos hacerlo. Tenemos que aprender a respetar. ¿Cuántas veces cuando la gente quiere de alguna manera evangelizar, en ocasiones hay personas que señalan a la gente, que los están maldiciendo sin darse cuenta? Y cuando la gente responde, se enojan. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos con los demás, porque nosotros estamos reflejando a Cristo. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo no nos señala, Cristo no nos trae con un látigo, Cristo nos trae con amor. Entonces aprendamos y pidámosle sabiduría al Señor para poder llevar su nombre y actuar con el amor que Él actuó, para poder ganar esas almas que quiere el Señor. Igual manera, con los hijos, con la familia. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder de la oración, el poder de nuestra mente para cambiar las situaciones. Pero todo depende de nosotros. Libertad de movimiento. La posibilidad de desplazarse libremente dentro de un territorio
y de entrar y de salir de él. Nosotros podemos ahorita estar aquí, salir de nuestra casa, ir a cualquier lugar. Tenemos esa libertad de ir a cualquier territorio. Tenemos la libertad de expresión, podemos expresarnos, podemos decirle a la gente, Cristo vive, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Hijo, tú eres un hijo o una hija del Señor. Tú eres sierva o siervo del Señor. Nosotros tenemos poder en la boca, en nuestra expresión. Nosotros podemos expresar ideas aún en el pensamiento. Nosotros podemos expresarlas aún en nuestra mente y Dios las mira y las ve. Y podemos opiniones sin censura previa, aunque con responsabilidades ulteriores. También tenemos la libertad de pensamiento. Tenemos la libertad de tener ideas propias. Dios nos hizo para que tengamos ideas propias, para que tengamos convicciones, sin coerción externa, sin nada que nos los impida. En resumen, la libertad es un concepto complejo que abarca tanto la ausencia de limitaciones externas como la capacidad de actuar con autonomía y responsabilidad dentro de un marco de respeto a los derechos de los demás. La libertad se manifiesta de diversas formas en la vida cotidiana y en el ámbito social. Se puede entender como la capacidad de actuar según la propia voluntad, sin restricciones externas. Algunos ejemplos de libertad incluyen la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de religión, la libertad de movimiento, la libertad de asociación, la libertad de elegir, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de conciencia. La libertad bíblica se refiere a la liberación del pecado y sus consecuencias a través de Jesucristo, resultando en una vida transformada y guiada por el Espíritu Santo. Implica no solamente la libertad del pecado, sino también la libertad para servir a Dios y a otros, y la libertad para vivir de acuerdo con la verdad revelada en la Biblia. 10 ejemplos de libertad bíblica. La libertad del pecado nos dice que Cristo nos libera del poder y la condenación. En Romanos 7:24 al 25 nos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuántas veces nosotros luchamos con nuestro propio pecado, con nuestra carne? Porque nuestra carne busca la manera de hacer lo que ella quiere, pero nosotros tenemos que sujetar nuestras pasiones, nuestros deseos. También hay otro que es libertad para servir a Dios. Cuando nosotros hablamos de la libertad para servir a Dios, es que lo hacemos con gozo, con alegría. Ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de Dios libres para obedecer a nuestro Dios. Somos libres para obedecer a nuestro Dios. Bendito es el Señor que nos permite hacer todas estas cosas, que nos permite tener libertad, que nos permite estar en su presencia. Romanos 6:18 dice así, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros somos siervos de justicia. Nosotros tenemos que hacer justicia. Por eso la palabra de Dios dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero muchas veces lo hacemos al revés. Primero buscamos
lo que no nos conviene y después buscamos la justicia de Dios. Tenemos que buscar la justicia de Dios primero, porque Dios es justicia. También tenemos la libertad para amar a los demás. Eso no es algo que tú sientas, es algo que tomas una decisión, el amar a tus hermanos, el amar a aquel que a lo mejor te hizo daño, te causó daño, se enojó contigo, hizo algo, habló de ti, no sé, pueden ser muchas cosas, pero al final de cuentas, tú tienes la libertad para decidir, voy a amar a mi hermano y ahora lo voy a amar más y tal vez se arrepienta. La libertad en Cristo nos capacita para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para eso nos capacita. Nosotros debemos amar a nuestro semejante como a nosotros mismos. Sé que a veces hay cosas que nos lastiman. Sé que hay veces en que hay personas que hacen daño con la boca, con las palabras. Y pueden ser familiares, amigos, hermanos, pastores, hijos. Pero nosotros tenemos que amar a todos, porque Dios nos amó a nosotros y no nos hizo menos, no nos hizo menos, sino que Él, pensando en nosotros, murió en esa cruz. Gálatas 5:14 dice así, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos ordena amar a nuestro prójimo. La libertad para testificar. Somos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Nosotros somos llamados a compartir la palabra, el evangelio de nuestro Dios. Lo que nos dice Hechos 1:8, que muchos de nosotros ya conocemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros, hermanos, hermanas, estamos hechos para ser testigos de Jesús. La pregunta es, ¿estás siendo testigo de Jesús? ¿Estás caminando sus pisadas? ¿O estamos relajados en nuestras casas? Tenemos mucho que pensar, porque la gente se está perdiendo y la iglesia sigue dormida. Y el Señor la va a sacudir. También hay una libertad para perdonar. La palabra del Señor dice que si no perdonamos, Él no va a perdonar nuestros pecados. Así es que hemos perdonado a aquellos que nos han hecho daño. Hemos pedido perdón a aquellos a quien nosotros hemos dañado. Porque Dios es muy claro. Efesios 4:32 dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos manda a perdonar. Muchas de las enfermedades que la gente tiene, que la gente padece, a veces es por falta de perdón, porque no perdonan. Y van cavando un hoyo en su mismo corazón. Y ese corazón, al estar enfermo, va a producir enfermedad en el cuerpo. Otra libertad es para vivir con propósito. Dios no nos dio libertad para vivirla
y descuidarla. Dios nos dio libertad para vivirla con un propósito. Todos nosotros tenemos un propósito en la vida, que es glorificar a Dios. Nosotros tenemos que glorificar a Dios porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Nosotros le debemos mucho al Señor. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz nadie lo hace, ni lo aguantaríamos siquiera. Por eso es que debemos ya poner en nuestra vida el propósito de Dios, glorificando su nombre, exaltando su nombre. Que todo mundo sepa que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y que está sentado a su diestra y que Dios es Dios, autoridad, poder y gloria en todo. Amén. Dice, 1 Corintios 10:31, no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Nosotros no estamos para ser piedra de tropiezo, nosotros estamos para que el pueblo de Dios sea unido, para que la gente llegue a los pies de Cristo. Otra libertad es de la condenación eterna. Hablamos de creer en el Señor Jesucristo, nos asegura la vida eterna. En Juan 3:16, porque Dios envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. También otra libertad de la culpa y la vergüenza. Dios nos ha librado de todas aquellas cosas que hemos hecho en un pasado y que nos han ocasionado vergüenza, que si nosotros vemos ahora, las vemos y decimos, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude hacer aquello? Dios nos ha quitado la culpa y la vergüenza, porque Él nos lava con su sangre preciosa. Bendita sangre de nuestro Señor. Por eso es que nosotros debemos valorar lo que el Señor hizo en la cruz. Primera de Juan 1:9 dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas de las veces el Señor nos ha perdonado, nos ha dado vida, nos ha limpiado y no se vuelve a acordar nunca más de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros pecados. Él sigue. Él es fiel. A pesar de nuestras fallas, nuestro Dios es fiel. Nos ha dado libertad para adorar. Lo podemos encontrar en Juan 4:24. Libertad para crecer en gracia y conocimiento. La libertad en Cristo nos permite crecer en nuestra relación con Dios y en el conocimiento de su palabra. Segunda de Pedro 3:18. La libertad bíblica no es una licencia para hacer lo que queramos, sino una libertad para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y para el bien de los demás. Enfoque a la familia afirma que la verdadera libertad ocurre solo a través de una relación con Jesucristo. Si nosotros queremos que una familia esté bien establecida, que una familia tenga principios, esté bien cimentada, nosotros tenemos que tener una relación con Cristo. Quiero decirles que cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando nosotros no soltamos aquellas cosas de un pasado,
Cuando nosotros no le decimos al Señor que nos revele qué es lo que está pasando en nuestras vidas, vamos a continuar igual, porque no estamos rompiendo ni los yugos ni las cadenas. Nosotros somos hechos para ser libres, libres como las águilas, libres para volar, no para estar en la tierra, sino para volar. Por eso Dios nos compara con las águilas. Necesitamos cuidar nuestra libertad y tener en cuenta que el mundo espiritual es legal. Si nosotros nos conducimos por la justicia y por el área legal, vamos a ser libres en nuestro corazón y en el espíritu de nuestra mente. Pero también necesitamos trabajar arduamente, porque son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles en donde nosotros debemos de conservar la libertad que Dios nos ha dado, la libertad que nosotros ahora gozamos gracias a nuestro Señor Jesucristo. No sé qué situación estés prevaleciendo en este tiempo, en este momento. Tal vez la libertad para ser sano, tal vez la libertad en tus finanzas, tal vez necesites libertad en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio. No sé qué libertad tú estés requiriendo, pero acuérdate que toda la libertad que nosotros hagamos tiene un requisito en el Señor. Y esos requisitos no se pueden mover. Si no has perdonado, es hora de que perdones. Si hay alguien a quien le hiciste daño, es hora de que le pidas perdón. Si alguien te ocasionó daño físico, el del alma o espiritual, es hora de que lo sueltes. Es hora de que se lo entregues a Dios. Si alguien te ocasionó problemas en tu trabajo, entrégaselo a Dios. Si en tu economía no supiste administrar lo que Dios te dio, pídele perdón a Dios y dile que te ayude a restaurar tu economía. Es el momento de ser libres. Es el momento ahora, hoy, en este día, es el momento de volar como las águilas. Es el momento de recuperar todo lo que Dios nos ha dado en esa cruz. Libertad, sanidad, salvación. Porque para Dios no hay nada imposible para el Señor. ¿Por qué tenemos que vivir atados a algo que el Señor no quiere? Porque el Señor no quiere que estemos enfermos. El Señor no quiere que pasemos mendigando. El Señor no quiere que los matrimonios se rompan. El Señor no quiere que los hijos se pierdan. Pero nosotros tenemos que pelear por esa libertad. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos entregarnos fervientemente, que el fuego del Señor nos inunde.
Que el Espíritu de Dios se mueva sobre cada hogar, sobre cada hijo, sobre cada matrimonio, sobre cada casa. Porque Dios nos hizo libres, no nos llamó a esclavitud, nos llamó a libertad. Y nos dio su palabra para poder derribar todo dardo, toda flecha del enemigo. Nos dio su palabra, nos dio autoridad. Nosotros tenemos autoridad y poder para decirle a las montañas, muévete de aquí, pásate para allá. Para decirle a cualquier espíritu inmundo, salte, vete. Para ser libre de opresiones. Porque el Señor nos dejó su palabra para ser libres, no para estar atados. Necesitamos tomar esta palabra. Necesitamos en esta hora crear conciencia de la libertad. El precio más hermoso que nosotros podemos pagar por esa libertad está en Jesús. ¿Quieren ver su casa libre? Ahí está en Jesús. Ríndete a Jesús. ¿Quieres ver un trabajo estable? Ríndete a Jesús. Créele. Porque es muy fácil, hermanos, hermanas, es muy fácil. Llegan, te dan palabra, te dicen, te profetizan, te hablan y te pones en fuego. Pero termina la palabra. Y el enemigo sabe que ya te dieron una palabra, el enemigo sabe que ya te ministraron. Y entonces te empieza a poner situaciones. Y cuando llegan esas situaciones, comienza la duda. Aunque vean mis ojos lo que vean, yo no veo con mis ojos, yo veo con los ojos del Espíritu, yo veo con el Espíritu, no veo con mis ojos. Yo veo mi casa llena de amor, llena de la presencia de Dios. Ve tu casa así. Ve cómo el Espíritu de Dios se mueve, así como se movió sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios se mueve. Así como rompió los yugos por la unción, el Espíritu se mueve y rompe los yugos que hay en tu casa en el nombre de Jesús. Así como proveyó al pueblo de Israel el Señor, así en el nombre de Jesús te provee ahora. Nada te faltará, dice su palabra, nada. No mendigarás pan ni tú ni tus hijos. Porque somos libres en el Señor. Si algo te está atando, si te está atando una enfermedad, hoy se rompe, hoy queda nulificada en el nombre de Jesús. Hoy queda sin efecto en el nombre de Jesús. Si hay una enfermedad ahora, en el nombre poderoso de Jesús, se seca, porque Dios es poderoso, porque Dios es grande. Porque su palabra es poder, porque el nombre de Jesús es poder y por las llagas de Jesús, de nuestro bendito Jesús, esas enfermedades ahora sanan. Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso en esta hora el Espíritu Santo se mueve y trae libertad. Oh, Trae libertad ahora el Espíritu Santo en tu vida, en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma. Oh, hoy hay libertad para ti. Toma tu libertad con fe, con convicción. Tú tienes el poder de decidir lo que vas a creer.
¿Y a quién le vas a creer? Aquellos que están pasando por situaciones en su matrimonio. Oh, Rabashabato Kamansirabasai. En esta hora, en el nombre de Jesús, hay restauración en esos matrimonios, en el nombre de Jesús. Porque nada de lo que haga el hombre puede separar lo que Dios unió. Oh, Rabashabato Kamansirabasai. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Proclama tu victoria sobre tu vida, sobre tu enfermedad, sobre ti. Hoy se lleva el Señor toda angustia, toda aflicción, toda opresión en el nombre de Jesús. Todo aquello que te estaba angustiando, hoy te hace libre, porque hoy le hablamos a ese espíritu que está oprimiendo, a ese espíritu que quiere generar angustia, aflicción, miedo, ese espíritu. Ahora le hablamos y le decimos, no tienes autoridad sobre los hijos de Dios, no tienes ni arte ni parte. Así es que te vas en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Fuera, fuera ahora. Tus hijos volverán, tus hijos regresarán a su camino, porque el Señor trae a los cautivos, porque los hijos son herencia bendita de los hijos de Dios. Son su pueblo santo, su real sacerdocio, pueblo escogido por Él. Créele al Señor. Tus hijos volverán al Padre y le servirán y le adorarán y levantarán sus manos santas y le dirán, tú eres nuestro Dios, porque Él ha prometido que las palabras que están en la boca de sus hijos estarán en la boca de los hijos de sus hijos y de sus nietos. Y que Él sería su Dios perpetuamente y para siempre, así lo dice la palabra. Por eso Él los traerá con amor y los abrazará. Y así como el hijo pródigo regresarán y Él los vestirá, los cubrirá y los llenará de su gran amor. Créele al Señor. Sé libre. Hoy, hoy eres libre en el nombre de Jesús. Toda atadura ha quedado rota en el nombre de Jesús. Dios está contigo y Dios pelea todas tus batallas, todas y cada una de tus batallas. Él las pelea. No están solos. Todo el mundo, todas las cosas que hay aquí van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Su palabra permanece para siempre. Y si Él te ha prometido, no va a dejar de cumplir sus promesas. Abraza sus promesas, abraza esa libertad, abraza a tu Dios, abraza a tu Señor, abraza a su Santo Espíritu. Y veremos la hermosa gloria de Dios sobre cada uno de los que estamos aquí. Yo les bendigo, yo les bendigo en todas las áreas de su vida. Les bendigo con el mover de su Santo Espíritu. Les bendigo con la provisión del Jireh. Les bendigo con el caminar del pastor, el único pastor de ovejas. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, a sus hijos, a su descendencia.
Yo los bendigo. Hamanso Shirabaja Shirayatabasona Mandirabasai. Generación santa son. Generación santa, consagrada al Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor, bendito eres, Padre amado, en el nombre de Jesús.